Hola, buenos días. Muchas gracias por esta invitación al segundo InterCIPSEBI. Mi nombre es Giorgi y voy a presentarles el tema de rol de salud en la mitigación de la injuria primaria, dirigida específicamente a la seguridad del niño pasajero. Yo soy pediatra y trabajo en el Centro de Pacientes Críticos Pediátricos de Clínica Las Condes en Santiago de Chile, y además hice el curso de técnico de seguridad del niño pasajero, lo que me ha permitido tener una mirada holística e integrada de la seguridad del niño pasajero. Y en este minuto estoy a cargo del Comité de Seguridad de Niño Pasajero de la Sociedad Chilena de Pediatría. Como toda presentación, la dividí en 5 puntos troncales para poder ordenarnos, y voy a partir por datos y prioridades. En el último informe de la Organización Mundial de la Salud, el año 2018, se reportó 1.350.000 personas que fallecieron por siniestros viales. Hay entre 20 a 50 millones de lesionados al año, de los cuales no sabemos con exactitud qué cantidad son lesionados graves y cuántos de ellos derivan a una discapacidad permanente, que en el fondo es lo importante de las lesiones graves. Y por otro lado, sabemos que los siniestros de tránsito son la principal causa de muerte entre los 5 y los 29 años. El siniestro de tránsito tiene una arista muy particular que debemos considerar. Estos siniestros ocurren en actividades cotidianas, donde nosotros vamos a dejar a los niños al colegio, volvemos del trabajo o vamos a un supermercado. En ese tipo de actividades ocurre en forma totalmente imprevista. Nos levantamos como un día común y corriente y no volvimos nunca más al hogar. Y habitualmente estábamos sanos y con una reverberante inquietud que tal vez se podría haber evitado, por ejemplo, con el buen uso de la seguridad pasiva. Entiéndase por esta el cinturón de seguridad, los sistemas de retención infantil, el airbag y el apoyacabezas. Segundo punto, percepción de riesgo y tolerancia biomecánica. Como todos nosotros nacimos con la movilidad vehicular que nos conecta, ¿no es cierto?, a través de los vehículos motorizados, ya sea un automóvil, un autobús, una motocicleta, con distintos lugares de nuestra vida cotidiana, lugares de trabajo, de reuniones, colegios, de entretención, etc., no nos damos cuenta que la velocidad con que nos desplazamos cotidianamente es muy superior a la que nuestro organismo puede tolerar. Un ejemplo de ello, para llevar el tema hacia la reflexión, es que uno de los motivos para usar casco en los niños y en los adultos cuando andan en bicicleta es que basta una desaceleración brusca entre 7 km por hora y 10 km por hora para producir una fractura de cráneo. Si se produce una fractura de cráneo, hay una hemorragia intracerebral, y si hay una hemorragia intracerebral, hay riesgo vital y riesgo de discapacidad. Por lo tanto, una persona caminando a 7 km por hora que se tropieza y se golpea la cabeza contra el cemento sin alcanzar a poner las manos ni a desacelerar, ¿no es cierto?, de alguna manera no tan brusco, puede tener una lesión grave. Entonces, imagínense ustedes qué pasa a 50 km por hora. 50 km por hora, que es una velocidad permitida. Que sea permitida no significa que no tenga riesgo. Ustedes pueden ver en esta diapositiva un auto que es desbarrancado a 13 metros de altura.
y al momento de impactar contra el suelo lo hace a 50 kilómetros por hora. Esa velocidad sobrepasa toda nuestra tolerancia biomecánica. Por lo tanto, quedamos expuestos a lesiones gravísimas y con riesgo vital y de discapacidad permanente. A menos que haya, ¿no es cierto?, elementos que nos ayuden a mitigar esa transferencia de energía, como por ejemplo la seguridad pasiva, el uso correcto y adecuado del cinturón de seguridad, el uso correcto, ¿no es cierto?, y las consideraciones que hay que tener con el airbag, el uso correcto y adecuado de los sistemas de retención infantil. Pilares de la seguridad vial y rol de salud. Ya hace varios años, la Organización de Naciones Unidas, dentro de la estrategia para poder, ¿no es cierto?, gestionar la seguridad vial, invoca estos 5 pilares, donde el primer pilar es el de la autoridad, que se encarga de promoverla, de las políticas públicas y de sacar adelante esto. El segundo pilar es de las vías de tránsito y la infraestructura, que en la medida que son más seguras, disminuyen la gravedad de las lesiones. El tercer pilar, el de los vehículos más seguros, lo mismo, en la medida que los autos son más seguros, se disminuye la gravedad de las lesiones. El cuarto pilar, usuarios de las vías de tránsito más seguros, cumpliendo las normativas y cumpliendo con el uso adecuado de la seguridad pasiva. Y el quinto pilar, la respuesta rápida post-siniestro. Y ahí es donde históricamente los proveedores de salud hemos participado. Donde en el momento, ¿no es cierto?, de un siniestro, un centro asistencial recibe un llamado y sale la ambulancia con los reanimadores a estabilizar a este paciente, poder trasladarlo y continuar su manejo intrahospitalario. Ese es nuestro rol natural. La pregunta es, ¿por qué aquellos que asumimos a los pacientes graves no colaboramos con el pilar 4, que es la disminución de la transferencia de energía al momento del impacto? Si yo disminuyo la transferencia de energía al momento del impacto, las lesiones son menos graves. Entonces, cuando yo voy a buscar al paciente, va a tener, ¿no es cierto?, menos sangramiento, menos dificultad respiratoria y voy a poder estabilizarlo de una mejor manera y probablemente voy a tener mejores resultados. Entonces, aquellos que participan en el rescate y tratamiento también deberían participar en la disminución de la gravedad de las lesiones. Es interesante este punto para reflexionarlo. Fíjense que hace poco salió el reporte anual de seguridad vial de los países de la OCDE. Y podemos ver, ¿no es cierto?, el liderazgo permanente de los países escandinavos, con 2 habitantes fallecidos por cada 100.000. Y cuando nos vamos a quiénes son los países que tienen las tasas más altas de mortalidad y nos vamos al último cuarto, vamos a ver, ¿no es cierto?, Chile, Estados Unidos, Uruguay, Argentina, México, Colombia, Costa Rica. Seguimos ahí tratando, ¿no es cierto?, de mejorar. Tratando de entender las distintas variables que afectan la mortalidad, una de ellas es el uso de la seguridad pasiva, ¿no es cierto? Veamos cómo el uso del cinturón de seguridad por estos países de la OCDE. Si el piloto no usa cinturón de seguridad en el minuto del impacto, va a salir eyectado. Y si sale eyectado fuera del auto, tiene casi un 80% de riesgo de fallecer. Por lo tanto, es mucho mejor usar cinturón que no usarlo. Y cuando vemos las tasas de uso de cinturón de seguridad por estos países de la OCDE, siguen predominando los países europeos. Y cuando nos vamos a quien menos usa el cinturón de seguridad como piloto, les puedo decir Chile, Colombia, Costa Rica, Uruguay, México, Argentina. Entonces, si tenemos tasas no tan buenas de mortalidad, hay una línea de gestión que debemos mejorar, el uso del cinturón de seguridad.
Y eso no requiere grandes recursos, requiere comprensión de la importancia de usarlo. Y ahí hay una oportunidad de los proveedores de salud. ¿Qué pasa con el cinturón de seguridad atrás? Volvemos a lo mismo. Otra vez los países europeos y los países escandinavos, ¿no es cierto?, tienen las mejores tasas de uso de cinturón de seguridad atrás. El no usar cinturón de seguridad atrás no solamente pone en riesgo la vida del que no lo usa, sino que pone en riesgo la vida de todos los pasajeros. Porque en el minuto del impacto yo voy a salir eyectado, pero no voy a pesar 70 o 80 kilos. Voy a pesar 3 o 4 toneladas. Entonces voy a poner en riesgo a todos los pasajeros que van dentro del automóvil. Muchas veces mis mismos familiares, amigos, colegas, mis hijos. ¿Y quiénes son los que menos usan cinturón de seguridad atrás? Veamos. Uruguay, Argentina, tenemos a México, Chile. Nosotros usamos solamente un 17%, ¿ya?, de cinturón de seguridad atrás. Y el más bajo aparece Colombia. Volvemos a la misma inquietud. ¿Requiere mucha tecnología usar cinturón de seguridad atrás? No, solo un clic. Y entender la importancia de hacerlo. El año pasado, la OPS publicó una guía de buenas prácticas en seguridad vial para las Américas, apoyados en datos e historia. Y habían 3 líneas de gestión. La primera es poder medir el problema. Lo que no se mide no se puede controlar. Lo que no se mide no se puede mejorar. Por lo tanto, es fundamental. Y necesitamos buenos datos. Y salud tiene mucho por aportar. La mortalidad no solamente en las primeras 24 horas, la mortalidad por siniestro de tránsito hasta los 30 días. Necesitamos saber realmente cuál es el porcentaje de personas que tienen lesiones graves, pero para eso tenemos que ponernos de acuerdo primero cómo vamos a definir gravedad. Necesitamos saber qué porcentaje queda con discapacidad. No lo sabemos. Necesitamos saber no solamente si iba con o sin cinturón de seguridad, necesitamos saber por los niños si iban con o sin sistema de retención infantil. Y cómo estaba usándose el sistema de retención infantil para ver nuestras vulnerabilidades y qué es lo que podemos mejorar. ¿Quedó el sistema de retención infantil en el auto, salió eyectado el auto? ¿Quedó el niño en el sistema de retención infantil o salió fuera del sistema de retención infantil porque sus arnés estaban sueltos? ¿Iba mirando para adelante o para atrás? ¿Iba al medio o a los lados? Entonces necesitamos datos para poder mejorar nuestras gestiones. El atender a las víctimas lo estamos haciendo en forma natural y ahí tenemos que siempre estarnos midiendo para ir mejorando. Y en lo que no estamos participando, y según, ¿no es cierto?, esta publicación de la OPS, es en prevención. Porque en eso no estamos siendo tan proactivos como se necesita los proveedores de salud. Los proveedores de salud deberíamos involucrarnos más en que nuestra población visualice el riesgo de transportarse, ¿no es cierto?, sin sujeción, que visualice el riesgo de transportarse con un sistema de retención infantil mal instalado. Somos nosotros los que recibimos a los heridos, los que tenemos que ayudar a promover esto también. Y para esto tenemos que entender el concepto de injuria primaria y secundaria. ¿Qué es injuria primaria? Es la lesión que se produce al momento del impacto. El vehículo choca a 50 km por hora contra un poste y hay una desaceleración brusca. Esa desaceleración brusca va a producir una transferencia de energía al organismo y va a producir lesiones. Por ejemplo, una contusión pulmonar y fracturas costales y una laceración de grandes vasos. Esa es la lesión primaria. Yo como proveedor de salud que voy a rescatar a estos pacientes no puedo intervenir en ese momento y dar la lesión primaria. Ya se produjo. Y lo que voy a hacer es que esa lesión primaria, la contusión pulmonar y las fracturas costales van a llevar a una insuficiencia respiratoria. Entonces yo voy a tratar de llegar rápido para poder estabilizar esa lesión secundaria. Insuficiencia respiratoria. Y la laceración de un vaso arterial, por ejemplo, va a provocar una hemorragia. Esa va a ser la lesión secundaria.
Y esa lesión secundaria, ¿no es cierto?, la hemorragia va a provocar hipotensión, hipoxia, isquemia. Y yo voy a tratar de llegar rápido a rescatar al paciente para poder manejar esto, para poder manejar la lesión secundaria. Entonces, si yo en el minuto de impacto hubiera usado bien la seguridad pasiva, tal vez no habría tenido una lesión primaria severa, no habría tenido fracturas costales y una contusión pulmonar, tal vez no habría tenido una laceración de un vaso. Y si no hubiera tenido una lesión primaria importante, tendría menos lesiones secundarias. Entonces, ¿quiénes tienen que involucrarse en disminuir la transferencia de energía? Todos. Tal como lo hace, ¿no es cierto?, el Ministerio de Transporte, CONACET, Carabineros que promueven y fiscalizan. Salud también. Tenemos que promover el uso adecuado de estos dispositivos. Aquí tenemos un ejemplo para entender, ¿no es cierto?, que si una persona usa cinturón de seguridad, evita la eyección, y al evitar la eyección, tiene lesiones menos graves. Va a quedar con una contusión importante en el lugar donde estaba el cinturón, porque ahí se tuvo que apoyar. Pero no tuvimos, ¿no es cierto?, lesiones más graves. En cambio, si esta persona iba sin cinturón, como ocurre en el 25% de nuestro país, en Chile, de los pilotos, va a salir eyectado. Y al salir eyectado va a tener lesiones graves. Y va a ser mucho más complejo el manejo de sus lesiones. Y mucho más incierto el resultado. Y una cantidad enorme de recursos involucrados, de todo tipo. Veamos dos ejemplos importantes para poder compactar el concepto. Este es un auto pequeño que un día en la mañana va por una carretera con 6 personas adentro. Ya tenemos un problema, porque el auto puede transportar a 5 personas con sujeción, no 6. Y este auto, yendo a una velocidad probablemente permitida por los datos que averiguamos, chocó contra un animal que se cruzó intempestivamente. Y al chocar, se volcó. ¿Qué pasó con estas 6 personas? El piloto, en este caso, iba con cinturón. Y el cinturón lo retuvo. El cinturón disminuyó, ¿no es cierto?, el riesgo de lesiones graves. Y en el volcamiento no salió eyectado. Y al terminar el volcamiento, esta persona queda consciente y sin lesiones graves. ¿Y qué pasó con los otros 5 pasajeros? Los otros 5 pasajeros iban sin sujeción. El copiloto salió eyectado y tuvo una lesión medular y quedó parapléjico de por vida. Una mujer joven parapléjica de por vida, por ese cinturón. ¿Qué pasó con los 3 niños que iban atrás? 2 hijos de esta mujer que quedó parapléjica y su hermano. ¿Qué pasó? Salieron los 3 eyectados. Estos 3 niños sueltos, 3 niños quedaron con TEC grave, los 3 se trasladaron a 3 unidades de cuidado intensiva, ¿no es cierto?, para su manejo neuroquirúrgico, por ir suelto. ¿Y qué le pasó al 6º pasajero? La abuela falleció en el lugar del accidente. Entonces, la diferencia entre el que usó el cinturón versus los que iban sueltos es tremenda. ¿Y quiénes vieron las consecuencias de los que iban sueltos? Salud las vivió, los atendió, vio el sufrimiento, el dolor. Entonces, no podemos ser pasivos en la promoción de la seguridad pasiva. Tenemos que ser muy activos. Fíjense este otro siniestro que es doloroso, pero tremendamente inquietante para la reflexión. Chocan 2 autos frontalmente y en uno de ellos, un jeep, iban 2 lactantes, uno de 5 meses y otro de 7 meses. El de 5 meses iba en una silla de auto bien instalada mirando hacia atrás. En el minuto del impacto, ¿qué es lo que hizo este dispositivo? Mitigación de la injuria primaria, disminuyó la transferencia de energía hacia ese lactante y resulta que este lactante no tuvo lesiones. Fue evaluado posteriormente en un servicio de urgencia y derivado a su hogar, sin lesiones, protegido por un dispositivo de plástico frente a una brutal transferencia de energía.
En cambio, el otro lactante de 7 meses iba en brazos de otra persona. ¿Y qué le pasó en el minuto de la colisión? Salió eyectado. Rompió, ¿no es cierto?, el parabrisas con su cabecita y chocó contra el cemento. Un TEC gravísimo. Funcionó la red de urgencia espectacular, fue rescatado, se derivó en helicóptero, se trasladó a una clínica de alta complejidad, fue manejado neuroquirúrgicamente. ¿Y cuál es el resultado? Un niño con una discapacidad severa de por vida. Finalmente, nuestro rol como proveedores de salud en colaborar más allá de lo que estamos haciendo actualmente en la seguridad vial. Nosotros nos preparamos para el manejo de los pacientes graves, para el manejo de la injuria secundaria. Nos preparamos y así podemos ayudar a los heridos. Del punto de vista de la injuria primaria, también tenemos que prepararnos. El primer paso es aceptar que tenemos poco conocimiento en el manejo de la mitigación de la transferencia de energía. Sabemos poco sobre los sistemas de retención infantil, sabemos poco sobre el airbag, sobre el cinturón de seguridad, por lo tanto tenemos que prepararnos, porque si no estamos preparados no nos vamos a motivar ni vamos a poder colaborar mucho en este primer eslabón. Y ese es un gran desafío. Yo diría el segundo, porque el primero es querer hacerlo y el segundo es prepararse. Y de esa forma nosotros vamos a motivar a que todos nuestros pacientes usen la seguridad pasiva, como lo hace, por ejemplo, este hospital en Estados Unidos, donde los padres antes del alta reciben una instrucción de cómo usar adecuadamente un sistema de retención infantil. En este recién nacido, en su primer viaje en auto, para que vaya protegido. Pero no es solamente el uso del sistema de retención infantil por el recién nacido, sino que el uso de la seguridad pasiva por toda la familia. Es como un efecto rebaño, todos con cinturón o sistema de retención infantil según la edad. ¿Por qué? Porque si yo me protejo, también te protejo. Entonces, si queremos combatir en Chile, por ejemplo, el uso del 17% del cinturón de seguridad atrás, tenemos que lograr transmitirle a nuestra población que ir suelto atrás no es solamente un riesgo para uno, sino que es un riesgo para toda nuestra familia. Y para ir terminando, los controles niños sanos. Acá tiene un niño que va a control niño sano, está sano. Entonces hablamos de los riesgos. ¿Y cuál es un gran riesgo? El tránsito. Y la pregunta es, ¿usa sistema de retención infantil? Sí. Pero señora, ¿lo usa bien? No lo sé. Entonces vamos a revisar cómo usa el sistema de retención infantil. Y en este caso, ¿no es cierto?, estaba muy mal usado. Y eso significó desarmarlo, volver a armar e instalarlo de la mejor manera posible. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque recuerden, el sistema de retención infantil solamente tiene un segundo para poder mitigar la brutal transferencia de energía al momento del impacto. Y por eso es tan importante que esté bien instalado. Y por eso es tan importante que nosotros asesoremos a los padres al respecto. Porque después del impacto viene el rescate. Y yo quiero rescatar a un niño no fuera del auto. Yo quiero rescatar a un niño dentro del auto en su sistema de retención infantil. Porque eso me va a dar mucho mejores opciones en el tratamiento y en la rehabilitación. Y de esa manera, los proveedores de salud debemos comprender que si queremos seguir ayudando más en seguridad vial, no solamente debemos participar en el rescate, tratamiento y rehabilitación, sino que tenemos un compromiso ineludible y una enorme oportunidad de colaborar sinérgicamente en el primer eslabón para disminuir la gravedad de las lesiones y tener mejores resultados al final y permitir que nuestros niños puedan reintegrarse a la sociedad y puedan volver a jugar. Muchas gracias por este momento donde les puedo presentar esta línea de trabajo y aquí están mis datos por eventuales inquietudes que puedan tener o me quieran consultar. Muy agradecido de la invitación.